Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo para todos los amables oyentes. Que el Dios Todopoderoso les llene de su gracia en este hermoso día que Él nos regala. Damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos una vez más para estudiar el mensaje glorioso de su bendita palabra. Por tal razón, les invito a que inclinen su corazón delante de Dios y elevemos una plegaria para pedir de Él su asistencia. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te bendecimos y te agradecemos por darnos la oportunidad de vivir un día más, pero sobre todo por darnos el privilegio en este día de estar dispuestos a estudiar tu palabra, por lo cual te suplicamos que por tu Santo Espíritu abras el entendimiento a todos los que ya te conocen, y a los que no te conocen, Señor, permíteles hoy conocerle, y les abras el oído espiritual, y les permitas ver con sus ojos espirituales el reino de Dios. Padre, quita la ceguera espiritual y permite hoy, Señor, que la gente comprenda de tu amor y de tu gran bondad, que nos fue dada en Cristo Jesús. Por lo cual colocamos este tiempo en tus manos y te pido humildemente que nos des la gracia de edificarnos y que pongas palabras en mi boca para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad, y todos los que escuchen el mensaje de tu palabra sean hoy grandemente edificados para gloria y honra de tu nombre, y muchos vengan al conocimiento de tu verdad. En tu Hijo Jesucristo te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con el estudio expositivo de la primera carta. Ya hemos estudiado 2 capítulos y ha sido de gran bendición y gran provecho para nuestra vida espiritual el estudio de esta preciosa carta. Hoy entonces daremos inicio al estudio del capítulo 3. Este capítulo 3, en términos generales, nos habla del amor del Padre y de las características que diferencian a los hijos de Dios de los que no son hijos de Dios. Por lo tanto, dispongan su corazón para que demos inicio al estudio de este capítulo. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Queridos oyentes, una cosa es cierta. La visión y el entendimiento que una persona tenga del amor de Dios determinará el grado de compromiso, el grado de reverencia y adoración y obediencia que una persona tenga hacia Dios. Si tenemos una visión y un entendimiento deficiente o defectuoso del amor de Dios, de la misma manera será defectuoso y deficiente nuestro compromiso, nuestra reverencia y nuestra sumisión y nuestra adoración a Dios. Y esto era lo que el apóstol Juan quería plasmar en la mente y el corazón de los destinatarios de su carta, los cuales estaban en peligro de ser influenciados por los falsos maestros gnósticos, quienes tenían un concepto muy distorsionado y muy falso del amor de Dios, pero que procuraban por todos los medios de sembrar sus falsas enseñanzas en los creyentes verdaderos, y por eso el Espíritu Santo, en su soberanía y grande amor, ha permitido que esta carta quedara en el canon de las Sagradas Escrituras para conocer del gran amor del Padre y de su Hijo Jesucristo. Este primer versículo que hemos leído en el día de hoy lo dividiremos para su estudio en 3 puntos naturales que el mismo versículo nos revela. Quiero que pongan sus ojos en Primera de Juan,
capítulo 3, versículo 1, y leamos nuevamente el pasaje. Dice así la palabra de Dios: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Como les dije, este primer versículo lo dividiremos para su estudio en 3 puntos naturales que el mismo versículo nos revela. En primer lugar, el versículo nos revela un imperativo a mirar el amor de Dios. En segundo lugar, el versículo nos revela lo que nos dio ese amor. Y en tercer lugar, el versículo nos revela por qué el mundo no conoce a los que reciben ese amor. Hoy, por la gracia de Dios, solo meditaremos en el primer punto. Veamos entonces nuestro primer punto: un imperativo a mirar el amor de Dios. El versículo 1 inicia diciendo: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La palabra mirad es un verbo imperativo, es decir, una orden, y en el original griego denota prestar atención, mirar muy de cerca y con detenimiento, es decir, es una orden a contemplar. El llamado del Espíritu Santo en esta expresión mirad es a que demos más que una simple mirada al amor de Dios, porque lo que Juan nos ordena es: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No es a que miremos o consideremos su amor de una manera superficial y pasajera, como lo solemos hacer. El Espíritu Santo quiere que no solamente miremos, sino que también contemplemos y palpemos lo maravilloso de su amor. Hay una gran diferencia, amables oyentes, entre mirar y contemplar. Mirar, en términos generales, nos habla de observar algo de manera pasajera y superficial, mientras que contemplar conlleva la idea de observar con detenimiento, con detalle, a tal punto de querer palpar con nuestras manos lo que estamos mirando. Por eso, vayamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, para que entendamos esto que les estoy diciendo. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El apóstol Juan, al inicio de esta carta, nos dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él nos está diciendo que ellos no solamente vieron el amor de Dios, sino que contemplaron y palparon con sus manos lo tocante al verbo de vida, es decir, lo tocante al Hijo de Dios que se les manifestó, y que ellos lo vieron y que lo palparon con sus manos y testificaron y nos anunciaron la vida eterna que estaba con el Padre, la cual es Cristo. Así es que mirad cuál amor nos ha dado el Padre implica una mirada en la cual contemplemos con profundidad y meditemos con profundidad en ese amor que hemos recibido del Padre. Y eso es lo que el apóstol Juan aquí en el capítulo 3, verso 1 nos está exhortando. Y por eso dice: mirad, es una orden a que miremos, a que contemplemos, y que con esa mirada contemplativa lleguemos prácticamente como a palpar lo que estamos viendo, a experimentar, a saborear lo que estamos viendo con nuestros ojos, que es el amor de Cristo.
¿Y qué es lo que quiere el Espíritu Santo que miremos y contemplemos del amor del Padre? El texto dice claramente, mirad cuán amor. La palabra cuán denota grandeza, denota clase y maravilla. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo quiere que observemos y contemplemos del amor que el Padre nos ha otorgado es la grandeza, la clase y la maravilla del amor que hemos recibido de Él. La grandeza, la clase y la maravilla del amor que el Padre nos ha otorgado ha sido por medio de nuestro Señor Jesucristo, amables oyentes. Solo a través de Él podemos observar el amor del Padre. Si Cristo no está en nosotros, si Cristo no es nuestro único Señor y Salvador, no podemos observar el amor del Padre. De hecho, Cristo es lo que revela el amor del Padre. Sin el conocimiento de Cristo, no podemos entender el amor que nos ha dado el Padre. Noten lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8 acerca de esta verdad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí este pasaje, escrito por el apóstol Pablo, nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios quiere que observemos y veamos el amor que Él nos ha dado. ¿Cómo fue ese amor que Él nos ha dado? En que siendo aún pecadores, es decir, en que no mereciendo nada de parte de Él, en que mereciendo nosotros el castigo y la condenación, Cristo murió por nosotros. El amor consiste en que Cristo vino a morir por hombres y mujeres que no merecíamos nada de Dios. Lo único que merecíamos era el castigo y la condenación eterna. Mas aún así, Cristo murió por nosotros. Por eso el Padre nos exhorta a través del Espíritu Santo y en la primera carta del apóstol Juan a que miremos cuán amor nos ha dado el Padre, cuán grande y maravilloso ha sido ese amor, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, siendo nosotros pecadores e inmerecedores del amor del Padre. Y en Juan capítulo 3, versículo 16 tenemos también otra expresión del amor del Padre. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto nos dice, porque de tal manera, es decir, un amor tan grande, un amor tan incomprensible, un amor tal que Él estuvo dispuesto a amar al mundo pecador, dando a su Hijo a la muerte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Él nos está invitando a que miremos ese incomparable e inmerecido amor que hemos recibido del Padre. Un amor que perdona al que no merece perdón y que le da vida eterna al que no merece vida eterna. Esto es supremamente maravilloso, amables oyentes. Por eso, contemplar el amor de Dios es la cosa más maravillosa que podemos hacer. Y en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5, el apóstol Pablo también escribió acerca de este mismo tema. Efesios 2, 4 al 5, dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice aquí el texto, pero Dios que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La misericordia es no recibir de Dios el castigo que merecen nuestros actos. Pero dice aquí
que Dios es rico en misericordia. ¿Por qué razón? Por su gran amor con que nos amó. O sea que la misericordia de Dios está ligada a su grande e inmensurable e incomprensible e inmerecido amor para con el pecador. Por su gran amor con que nos amó, dice el texto, que aun estando nosotros muertos en pecados, es decir, separados de Dios y merecedores del castigo por nuestra maldad, nos dio vida, es decir, vida espiritual, vida eterna, juntamente con Cristo. Cristo murió y resucitó para que nosotros también viviéramos y resucitáramos con Él. Y todo eso lo hizo por gracia, no porque nosotros mereciéramos, sino porque Él quiso otorgarnos su salvación. Así es que, amables oyentes, cuando vemos a través de estos pasajes y los concatenamos con Primera de Juan capítulo 3 verso 1, el texto que estamos estudiando, podemos comprender por qué Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, porque ha sido un amor totalmente inmerecido, un amor tan grande que nosotros no podemos comprenderlo, amables oyentes. Solo el Espíritu Santo, que nos revela en su santa palabra ese maravilloso amor, nos puede hacer comprender de una o de otra manera lo que el Padre nos ha dado en Jesucristo. Esto es muy glorioso y muy alentador para todos nosotros los pecadores, porque el género humano no merece en realidad nada del Padre, porque el género humano le ha dado la espalda a Dios. Los hombres se han enorgullecido, se han vanagloriado en ellos mismos, han sacado leyes que no honran ni glorifican los principios de Dios establecidos en su palabra. Por defecto son totalmente contrarios a la perfecta y santa voluntad de Dios, amables oyentes. ¿Y cómo es posible que Dios en su gracia y en su misericordia haya dado a su Hijo para salvar a una cantidad de gente que no merecen de su amor ni de su misericordia? Eso es lo grandioso del amor de Dios, un amor que solamente Él puede dar, porque nosotros los seres humanos no podemos dar de ese amor, porque todos nosotros amamos por interés, no amamos de manera desinteresada. El único que nos ama de manera desinteresada y que nos da lo que no merecemos ha sido el amor del Padre en su Hijo Jesucristo. Por eso en esta mañana yo te invito a ti, querido oyente, a que reconozcas que solo en Jesucristo puedes ser amado por el Padre, a que reconozcas que durante toda tu vida has estado de espaldas a Dios, a que reconozcas lo que dice la Escritura, que hemos nacido en pecado y ofendiendo a nuestro Dios. La Biblia dice: se apartaron los impíos desde la matriz. La Biblia dice: en pecado hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. La Biblia dice que no hay hombre que no peque. La Biblia dice que todos nos hemos descarriado como ovejas y que cada cual se ha apartado por su camino. Pero también la Biblia nos dice que todo aquel que cree en Jesucristo será perdonado de sus pecados y tendrá la vida eterna y la reconciliación con Dios. Y esta es una noticia supremamente maravillosa, amables oyentes. Solo en Jesús, usted y yo podemos ser amados por el Padre. Por tal razón se predica el Evangelio. Por tal razón este programa sale al aire, porque Dios quiere que el pecador reconozca su pecado y entienda que Él ha provisto un medio por el cual el pecador puede ser perdonado y no perderse en la condenación eterna.
Ese medio y ese camino es Jesucristo, el cual vino del cielo a la tierra, el cual llevó una vida perfecta desde que nació hasta que fue a la cruz. No cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Por tal razón, al morir en la cruz, Él muere como la ofrenda perfecta dada por Dios para la justificación de todo aquel que en Él cree, para que no se pierda el pecador y tenga vida eterna. Y este es un mensaje y una noticia maravillosa. Saber que a pesar de nuestros pecados y nuestra falta de justicia, el Padre nos amó a tal punto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amable oyente, tú tienes que creer en Jesucristo. Pero tú me dirás, yo creo en Cristo. Y yo le contesto, la Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan. Así es que entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere o el Padre quiere que creamos? No es simplemente creer, sino confiar en Jesucristo. Es tenerlo a Él como el único medio dado por Dios para ser salvos. No hay otra manera en que el hombre pueda justificarse delante de Dios el día del juicio. Solo a través de Jesucristo. Por tal motivo, creer en Cristo implica reconocer que soy un miserable pecador, reconocer que estoy separado de Dios y que estoy bajo la ira de Dios, y que a no ser por Jesucristo, quien dio su vida en la cruz como la ofrenda perfecta para la justificación de mis pecados, entonces sólo así tendré vida eterna, perdón de pecados y justificación delante del juez del universo. No hay otra manera de acercarnos a Dios, porque la Biblia dice claramente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amables oyentes, yo les invito hoy de todo corazón a que se arrepientan de sus pecados, a que reconozcan el grande y maravilloso amor de Cristo, ese amor inmerecido, ese amor incondicional, ese amor tan grande que no podemos comprenderlo de manera plena con nuestra mente, sino que nos toca aceptar, Señor, yo no soy merecedor de tu amor. Yo no soy merecedor de lo que tú me das. Por tal motivo me humillo delante de ti, amado Dios, y te suplico que perdones mis pecados. Y te suplico, Padre, que me laves y me limpies de mi maldad, porque solo tú lo puedes hacer, Altísimo Dios, con la sangre preciosa de tu Hijo. Tú tienes que decirle esto al Señor. Tienes que venir a Él humillado. Tienes que venir reconociendo que estás en bancarrota espiritual y que solo a través de la sangre de Cristo podrás ser limpio y lavado de tus pecados. Y tú que ya has creído en Cristo, que conoces la palabra de Dios y que escuchas los mensajes de la palabra de Dios, a ti te digo, vive cada día como si fuera el último, sirviendo y amando a su Redentor, porque el amor que Él te dio no lo podemos comprender. La Biblia dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Viviremos cada día en este mundo y por la eternidad conociendo el amor de Dios, disfrutando del amor de Dios. Por eso, amigo cristiano que me escucha, sigue amando a Cristo y sirviéndole de corazón cada día como si fuera el último, porque es un privilegio poder conocerle a Él y servirle a Él. Ora, lea la Biblia y confíe plenamente en su obra redentora, y entonces todo lo que hagas te saldrá bien y honrarás y glorificarás a tu Creador. Amado Dios, yo te ruego que laves y limpies de sus pecados a todos aquellos
que hoy están escuchando este mensaje. Te ruego, Dios, que les permitas creer de todo corazón en el amor y en la misericordia que tú has otorgado en tu Hijo Jesucristo a los pecadores. Permíteles, Señor, caer de rodillas y arrepentidos para que sus pecados sean perdonados y vengan a la luz de la verdad y vivan para tu gloria desde el día de hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.